intentar, y esto no sé si va bien, sí, intentar intentar ese cambio, es decir, puede parecer así como muy abarcar mucho y apretar poco, ¿no? Pero a mí me ha interesado siempre todo lo que tiene relación con la narración gráfica, o sea, con contar historias con imágenes, dibujos animados, cómic, llamado historieta, llamamos entonces, ilustración, cartelismo, grafismo incluso, yo he trabajado también haciendo diseños y haciendo logotipos, haciendo estas cosas, todo eso me ha interesado siempre mucho. Entonces, llegó un momento, ahora no sé exactamente por qué, porque yo casi todos los trabajos, digamos, las líneas que he emprendido han sido siempre de acuerdo con la editorial. Desde el año 82. Hablamos de hacer algo más pensado en el mercado más infantil, y surgió la idea esta de hacer dinosaurios. Personaje que luego también tendría su serie de animación, ¿vale? Estaba estos cuando trabajamos, o sea que nos veíamos por la ventana. Pero bueno, y nada, y luego pues bueno, ya llegamos a los proyectos actuales, que sería pues, parte del libro de la casa, que tu trabajo te ha dado. Comentabas, creo que en alguna entrevista ahora hace poco también, que estabas preparando nuevos álbumes de Rocco Vargas. No sé si quieres comentar. Sí, ¿por qué no? Además hay una anécdota que contaba ayer a algunos compañeros, y es que yo estoy... El libro de la casa lo terminé en verano del año 14. Por eso a veces las presentaciones le pasa un poco como le pasa a los actores o a los directores de cine, que les preguntan por una película que se acaba de estrenar, pero que igual la rodaron hace 5 años o 2 años. Entonces se quedan así un poco diciendo, ¿qué hacía yo allí? Bueno, pues nada más terminar el libro de la casa, yo me puse a trabajar en 2 cosas, una tenía iniciada y otra la comencé. La que no estaba comenzada, que es, bueno, más de 2 cosas. La que comencé en ese momento, justo nada más terminar el último original que puse con el guión, es un nuevo libro de Tom, que será Tom en Barcelona, ya está acabado, está en fase de impresión y sale para el día de San Jordi. Y lo que estoy acabando, que espero acabar pronto y que saldrá después del verano, para otoño, es un nuevo álbum de Rocco Vargas. Será el 9º de la serie y se llamará Júpiter. Y bueno, como así curiosidad, 2 curiosidades. Primera, una especie de postura personal, que no sé si tendrá todo el mundo, pero he vuelto a los orígenes, en el sentido de que solamente el primer álbum de Rocco Vargas son originales en color directo. Es lo que llamamos un original a color. El original está coloreado con mano, con acuarelas o eso lo llamamos color directo, original a color. Todos los demás estaban hechos con al principio con un sistema de color que se llamaba prueba azul, bueno, pues era su estilo. Pero existía un original en blanco y negro y otro en color. Y luego ya color digital. Y ahora vuelvo como si cerrara el círculo, y este Rocco Vargas nuevo está hecho de nuevo con color directo, originales a color. Y la otra anécdota relacionada con este libro es que lo he estado haciendo los fines de semana que he estado trabajando durante 6 años, trabajando con la casa. Yo descansaba de la casa con Rocco Vargas. Bueno, y ahora ya que hemos empezado a entrar en tema con el álbum de la casa, ¿vale? Cuéntanos un poco para empezar, y aparte, digamos, pues también aprovecho para el público asistente para recordarle que en cualquier momento, si queréis ir preguntando sobre el álbum de la casa, sobre la obra, pues antes lo comentábamos con Daniel, que mucho mejor, porque así, digamos, pues da pie a ir contando anécdotas, pues que lo hayáis leído, ¿vale? Y bueno, pues empecemos pues por el principio. ¿Cómo se te ocurrió plantear el proyecto? Porque, como decíamos al principio, tú vienes del mundo de la arquitectura, o al menos empezaste estudiando arquitectura hasta que hiciste la carrera, o sea que se nota mucho en el planteamiento del libro. Entonces, digamos, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo planteas tú el proyecto? Bueno, pues en primer lugar no lo planteo. Podemos decir
decir que esto es una obra, en principio es una obra de encargo, y es un encargo de mi editor, y lo explico. Mi editor y yo nos conocemos desde hace 33 años, somos amigos además, muy bien, me conoce muy bien, sabe mi afición esto es un rollo, sabe mi afición a la arquitectura. Los que me conocéis mi obra, también sabéis que yo utilizo mucho la arquitectura, me gusta mucho utilizar la arquitectura por una cosa que diré inmediatamente. Entonces, en el año 2008, y esto va a generar una anécdota que contaré enseguida, en el año 2008, en verano de 2008, hacemos una reunión, como hacemos habitualmente, reuniones, todos los autores, reuniones con los editores, para hablar de cómo llevamos el trabajo, de qué proyectos tenemos, etc. Y él me dice, Daniel, sé que te gusta mucho la arquitectura. Yo aquí en aquel entonces ya había otra de mis actividades es pintor de caballete, digamos. Solo me falta pintar casas, pero bueno, puedo llegar. Y me dice, sé que te gusta mucho la arquitectura, la usas mucho en tus historias. De hecho, tengo algunas historias cortas, cuyo protagonista es una casa, y pintas arquitectura, estás al tanto de las novedades en cuanto a arquitectura, etc. Me dice, ya va siendo hora de que hagas un libro sobre arquitectura. Y y ya no me da ninguna... me da una razón, pero no me da ninguna directriz. Nos conocemos y sabe que yo me voy a poner a pensar y que al cabo de un tiempo les voy a presentar proyectos distintos, un proyecto muy interesante. Pero me dice una frase que es clave, que es muy importante como génesis de este libro. Me dice, yo pienso que no todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, saben el valor que tiene su casa. No el valor monetario, sino el valor como idea que supone una casa para nosotros, para los seres humanos en general y para sus habitantes. El valor que le concedemos al espacio que habitamos y el espacio que nos cobija. Es un espacio de ida y vuelta. Nos da y le damos, nos da y le damos. Así ha ocurrido siempre, desde que, como pasa en la portada, los seres humanos se refugian en una cueva. Y me dice, yo creo que, no insistiendo en que esa debe ser la idea del libro, dice, yo creo que hay que hacer algo que dé a entender a la gente que lea el libro, que ponga en valor este espacio. Hoy ya ha insinuado un poco que con esa lectura, esta relación especial que tenemos con algo con lo que vivimos toda nuestra vida y que muchas veces no somos conscientes de esa relación tan especial y tan estrecha que tenemos con nuestra casa. Bueno, y a partir de esa frase yo me pongo a trabajar. Pero se da una circunstancia que entonces no la preveíamos, aunque ya habían economistas augures que decían que la burbuja inmobiliaria iba a estallar. Recordar que he hablado del 2008, verano del 2008. A final de año de 2008 se produce la caída de Lehman Brothers, que marca, como todos desgraciadamente sabemos, el inicio de la crisis mundial, que llega a España en forma de tsunami inmobiliario y nos destroza nuestras casas. Ahora, si no físicamente, que en algunos casos sí, monetariamente, es decir, destroza el mercado inmobiliario y nuestras casas de pronto se convierten en unos trastos que valen muy poco y para mucha gente, desgraciadamente, significa la propia pérdida de la casa. Nosotros no teníamos previsto que esto fuera a pasar y habríamos firmado los dos para que no pasara, pero bueno, pasó. A final de año yo ya había presentado la idea general que se basaba en esa chispa generadora que él me da con aquella frase, que era lo que os he contado, reivindicar la idea de la casa como idea, valga la redundancia. Y yo vamos hablando, como hablamos de muchos temas, y uno de los temas que hablamos, claro, es la comunidad, lo que está pasando, etcétera, etcétera, y vamos diciendo, oye, vamos a hacer un libro que va a explicar a la gente, o va a intentar explicar a la gente lo que significa una casa,
como espacio y como concepto, y al mismo tiempo mira lo que está pasando en el mercado inmobiliario y en todos los mercados. Y en concreto en el mercado cultural. Todos sabemos que cuando hay una crisis, lo primero que cae es la cultura. Y se empiezan a retirar subvenciones, etcétera, etcétera. Y de hecho, el mercado del libro pues cayó en picado también. Y yo le preguntaba a Rafa, ¿sigo con esto? Porque ya he estado trabajando un tiempo, pero lo puedo dejar por si... Porque claro, como podéis imaginar, y este es otro aspecto del libro, este es un libro casi, diría yo, imposible de hacer, imposible de asumir por un autor, y sobre todo por un editor, porque es un libro costosísimo. Y de hecho la gente que sabe cómo va el mundo editorial no se acaba de creer que se haya podido editar un libro sin apoyo de nadie, digamos. Es una editorial y un autor que deciden hacer este libro. Bueno, y yo les sigo preguntando, incluso pasados años. Este libro ha costado 6 años de hacer. Los 3 primeros de un proceso que es, como podéis imaginar, muy laborioso, que es el diseño de la idea, lo que quieres contar, cómo vas a afrontar eso, el concepto, búsqueda de documentación, y ya fase de guión de los temas, guión del propio libro, cómo se va a hacer el libro, cuántas partes va a tener, cuántos capítulos, y bocetos de guión y de dibujo. Y una vez acabado todo ese trabajo pues cada autor trabajamos de una manera más o menos parecida, pero yo desde que recuerdo, hasta que no termino los bocetos de un libro, no empiezo los originales. Hay gente que lo hace de otra manera. Es decir, que hasta que no terminé las casi 600 páginas de guión y dibujo, primer guión, digamos, sin revisar, y dibujo, no empecé a dibujar. Y es al cabo de esos 3 primeros años de trabajo, en el año 11, si sumo mal, cuando me pongo a hacer originales, hasta verano del 14, o sea, 6 años, en que acabo y entrego ese último capítulo y damos por finalizado el libro. Bueno, pues en esa primera fase en el año 10 y 11, yo todavía le preguntaba, porque veíamos que nos estaban engañando todos cuando dijeron que la crisis se acababa en el año 12, ¿os acordáis? Y luego dijeron que en el 15, y aquí no se acaba nada. Acabamos nosotros, que estamos destrozados, pero la crisis no se acaba. Bueno, entonces yo le iba preguntando, Rafa, ¿puedo dejar el libro? Porque ha costado 3 años de trabajo, lo teníamos como una anécdota que contaremos a nuestros nietos, empezamos a hacer un libro y la situación coyuntural, económico, política nos lo paró, y ya está. Y miraremos los bocetos. No había bocetos entonces, como os he dicho. Me dice que no, que seguimos con él. Vamos a, hacer una hombrada, o como lo queráis decir. Vamos a tirarnos al ruedo y todos los que vengan los torearemos. Bueno, y al final el libro ha salido. No hemos salido de la crisis, pero el libro ha salido. Y bueno, afortunadamente, sin que la gente sepa todas estas vicisitudes, esta anécdota, yo diría que esclarecedora, primero como la génesis del libro, es decir, esa frase que me dice, creo que poca gente sabe lo que vale su casa, el valor que le puede dar a su casa, hasta cabalgar sobre esta marejadilla con este trabajo. Hay una frase que yo digo y que se ha reproducido aquí en el Diario de Andorra, con titular, una entrevista que me hicieron, y es que le dije a la periodista, yo debo ser de los pocos dibujantes o pocos autores que ha estado dibujando casas sin parar mientras la suya propia perdía valor. Y me hizo gracia eso como titular. Pero vamos, es una anécdota triste, pero es real y así ha salido. Quiero decir que si que la gente conozca todo esto, pues ha recibido muy bien este libro, que es un libro, como decía antes, bastante inclasificable.
Los libros, para los que no conozcáis el mercado editorial, pues hay géneros y se suele cada libro asimilar a un género, o lo hacemos, una cosa que nos gusta mucho a los autores también, es hacer trasvase de géneros y mezclar géneros distintos, etc. Pero es que esto no se puede decir exactamente qué es. Es un libro de arquitectura, es un libro de interiorismo, es un libro de historia, es un libro un poco de sociología también, de historia de las costumbres. Es un libro, es muy importante esto que voy a decir, no lo digo yo, lo dicen críticos que ya el libro apareció en noviembre, o sea que ya ha habido tiempo de hacer críticas. Es un libro que muestra la gran capacidad que tiene la narración gráfica para afrontar, casi diría yo, cualquier tema, por muy técnico que sea. Es un libro que demuestra cómo se puede hacer y que, bueno, claro, pone en valor nuestro trabajo como autores de narración gráfica. Ya sabemos que los tiempos de reivindicar el cómic como un arte más han pasado, pero bueno, no está más recordado de vez en cuando. Y sobre todo que se vea que este es un trabajo serio, que no lo hacemos gente que empezamos así, nos salimos las cosas bien y seguimos porque era muy divertido trabajar en esto, sino que somos gente que queremos contar con muchas cosas y que nuestra plataforma para contar cosas, nuestra herramienta es la narración gráfica, como otros tienen el cine, otros tienen la novela, otros tienen la música, el baile, o un montón de cosas. Todo esto junto ha hecho, creo yo, que el libro, pues, para nuestra grata sorpresa, funcionase muy bien y la primera edición se agotase pues, en 3 semanas casi. Coincidió, eso sí, con la final de año, que sabéis que es el álgido de ventas. Y yo creo que también ha funcionado muy bien gracias a los medios, que lo trataron muy bien al salir. Cuando sale un libro, sabéis que el departamento de prensa de la editorial manda ejemplares a la prensa, radio, televisión, prensa, para que el encargado de cultura de cada uno de esos medios piense si puede destacar ese libro, cómo lo destaca. Y fue muy bien recibido por toda la prensa, por los medios, y luego yo creo que ha funcionado muy bien el boca a oído. Es decir, eso que a todos los autores nos gusta, y es que alguien que lo ha leído le diga a otro alguien que piensa que no va a acceder a él, y le diga, oye, mírate esto porque creo que te va a gustar. Y eso ha funcionado muy bien. Eso ha hecho que, y a estas características especiales del libro, eso ha hecho que se me viera la primera edición y estamos en la segunda. No sé si esto era el inicio de una pregunta. Sí, bueno, esto es el inicio de una hermosa amistad. No te has enrollado, pero bueno. De todas formas, mira una cosa que ha comentado Jordi. Yo he hecho varias presentaciones ya ante públicos distintos y siempre digo lo mismo, y es que yo el libro me lo sé de memoria, pero que hay mucha gente que yo sé que se ha leído el libro entre el público, que a lo mejor tiene una pregunta y si no quiere esperar al final, tipo de preguntas, esto puede interrumpirme y puede levantar la mano. La gente es tímida, ya el año pasado en una charla que hice ya le dije, aquí no nos comemos a nadie. Pero bueno, me ha hecho gracia ahora cosas que ibas comentando tú. Digamos, claro, esto, claro, tú aquí haces, estás hablando del lenguaje del cómic, y es, digamos, el uso de la narrativa, los recursos gráficos, digamos, que da la imagen para contar historias. Entonces, claro, esto, dices, sí, es un invento raro. Esto es un álbum de cómic, es una novela gráfica, es un tratado de arquitectura, es todo a la vez. Porque, digamos, en el planteamiento del álbum, claro, estás contando historias, hay una serie, digamos, de información que estás dando, aportando, digamos, sobre lo que es la historia de la casa, sobre lo que es el concepto de la vivienda, del hogar. Entonces, claro, eso que dices tú es como una cosa rara, pero rara, entre comillas. Es una cosa, es un tipo de álbum, ¿vale? En el que, digamos, pues como tú bien dices, demuestra lo que es la potencia del lenguaje del cómic, pues para contar este tipo de cosas. Porque igual, claro, si esto lo planteamos como un manual de arquitectura,
esto igual pues puede resultar una cosa buenísima, ¿vale? Si lo planteas, como decías tú, como un tratado de sociología, puede ser una cosa pues, infumable. Pero no, es todo lo contrario, digamos. Consigues hacer una cosa, digamos, atractiva y al mismo tiempo estás entrando en una serie de materias, en una serie de temas, digamos, estás abarcando lo que a lo mejor pues serían 3 o 4 libros que a lo mejor a la gente se le harían muy raros de tener o se le harían, digamos, pues así como algo densos. No sé si tú consideras, digamos, igual el álbum este con menos páginas hubiera funcionado, o como decías tú, pues igual le planteo continuar el libro y otras 600 páginas más. No, con esto de la necesidad de etiquetar los productos, es una necesidad comercial, claro. Sabéis que en los últimos años, no sé, 5, 8, 10, ha llegado el fenómeno de la novela gráfica. Y cuando nos preguntan a los autores, ¿qué opinas de la novela gráfica? Yo los escritores decimos lo mismo, que el cómic siempre ha sido novela gráfica. Lo que pasa es que si ahora se llama de esa manera cierta presentación del cómic y vende más, pues estupendamente, como si le queríamos llamar Ramón. Si Ramón vende mucho, pues vamos a llamarle Ramón a esto. Bueno, al hilo de esto, yo inicié una especie de broma con una periodista que resultó muy clarificadora, y es que me dijo, ¿esto es una novela gráfica? Y yo le dije, yo iniciando la broma, así con risas, le dije, esto es una, como dije, novela gráfica histórica de tesis. Y ella se enganchó a la broma y dice, ¿y cuál es la tesis? Y yo contesté, la tesis es que las casas tienen ADN. Y ahí se acabó la broma, porque ahí empezamos ya a contar lo que es el contenido del libro. Es decir, las casas tienen ADN. Si os fijáis, en una casa que es un espacio físico, si le cambiáis una letra es una cosa, ¿vale? Es una cosa donde vivimos, bien. Y las casas que viven gente, personas, alguna mascota, alguna planta, estos seres vivos tienen ADN, todos tenemos ADN, tenemos antepasados y somos como somos porque tenemos millones de generaciones detrás. La tesis es que la casa también tiene ese ADN, aunque sea una cosa inerte, que no lo es, porque tiene, es decir, las casas tienen antepasados. Y yo cuando hablo con los jóvenes, se quedan así muy... Los jóvenes sabéis que hay que engancharlos por el pescuezo, ¿no? Que queda feo, por la solapa. Y llamarles la atención, ¿no? Que tienen, sabéis que ahora mismo tienen un montón de estímulos con los que nosotros tenemos que competir. Y cuando hablo con jóvenes, en charlas, les digo, y tú imagínate que ahora mismo cuando te levantas para ir al colegio, ahora en invierno, cuando te levantas por la mañana, no hay un interruptor en la pared o al lado de tu cama al que le das y se enciende una luz. Imagínate que tampoco tienes un sitio, un cuarto al lado del tuyo en el que hay un cacharro que lo mueves y sale agua caliente ahora que estamos en invierno. Imagina que tampoco tienes una cocina como la que tienes, ni hay un frigorífico, ni hay empiezan a poner cara así como asustada, como si los fueras a castigar a vivir un mes en un sitio así. Entonces te prestan atención. Todo para enseñarles esta tesis, de que su casa, que todo eso que disfrutan ellos, no es gratuito, ha costado mucho de obtener. Y sigo, y les digo, imagínate además que casi todos vosotros, les digo, bastantes de vosotros hasta podéis tener una habitación para vosotros solos. Que además es vuestro espacio, sobre todo si son adolescentes y tal, que ya sabemos lo que es eso, que quieren su espacio para de nuevo hablamos de lo que significa un espacio para nosotros, ese espacio para identificarse con él, para que el espacio diga lo que es él, para colgar sus carteles, su música, etc. Y le digo, imagínate que tú no tienes ese espacio, pero no solamente eso, sino que el espacio que tienes, que es muy, muy reducido, hablamos y hemos acordado que no está acondicionado, no hay luz, no hay agua, lo compartes con 15 personas.
algunas de las cuales ni siquiera conoces. Y les digo, pues así ha habido muchísimos jóvenes durante generaciones, mucho antes que vosotros. Porque el derecho a una vivienda digna que recogen las constituciones modernas es algo que tiene menos de un siglo. Se quedan ya muy parados. Y es cuando les inicias en el concepto de que efectivamente todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor están ahí porque alguien ha peleado por ellas. Y durante millones de generaciones los humanos hemos peleado por tener unas casas como las que tenemos. Pues que como es un tema, digamos, que pues no se pone no se enseña, no se muestra, o no se dice claramente como he querido hacerlo ya ahora, pues se da como sabido. Sí, claro, cuando lo dices todo el mundo dice, ah, claro, es verdad, pero bueno, reflexionemos un poco sobre eso, porque quizás si reflexionamos sobre eso le daremos más valor y sabremos desarrollar más esa relación que tenemos con ese espacio, de la misma manera que nuestra sociabilidad hace que nosotros intentemos mejorar nuestra relación con nuestros semejantes, y eso también ha evolucionado, como todos sabemos. Ya si vemos a alguien que no conocemos no le tiramos una piedra para que nos acerque, ¿no? Intentamos darle la mano. Pues por el mismo motivo es esta idea de que debemos ser conscientes de el interior que nos cobija y el interior que nos ha cobijado desde siempre y que hemos cambiado al mismo tiempo que Él nos ha cambiado a nosotros. Son respuestas largas, ¿eh? Sí, no, es que así como la gente veo que tenemos suerte. Suposo que se'n sentirà per la distància. Sí, yo creo que se oye. Sí, se oye. No se lo queda, ¿eh? Se está grabando. Ah, vale, se está grabando. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, tocayo. También me llamo Daniel, ya compartimos algo. Y compartimos una casa, seguro. Seguro. No sea la misma, pero... Sí, pero a lo mejor a partir de ahora compartimos. Esta mañana decía Jordi Planelles, le preguntaba, porque a mí me gusta el cómic hace muchos años, pero casi todos los amigos que tengo que se dedican al cómic tienen bastante relación con el mundo de la arquitectura. Pero esta sería una parte de la pregunta. La otra parte, yo soy maestro en la Escuela Española de Escaldes, trabajo el cómic con ellos, y uno de los elementos claves es que hagan historietas a partir de vivencias, no contar historias de otros, sino de su vivencia. En este libro, que yo no lo he leído, lo he visto recientemente, sí vi al comienzo los 3 carteles que hay ahí. ¿En qué medida hay tu casa en el libro? ¿Y en qué medida tu vida de tu casa has captado de otras casas, de otra vida, de otras épocas, tanto de las rutas, como de la época medieval, de la época moderna y de la actual? Yo estoy muy de acuerdo contigo, que la casa es vida, y me has hecho caer en la reflexión en el ADN. Yo mi casa de Madrid, intento que sea la reproducción de la casa de mis padres, de Orense. Y además, como muchos otros autores, yo vivo y trabajo en un mismo sitio, con lo cual mi casa tiene una relación especial conmigo y yo con ella, porque realmente estoy todo el día metido ahí. Hace un rato que me voy a perderla de vista, pero el resto del tiempo estoy intensamente metido dentro de la casa. Yo lo que he intentado ha sido ya no exactamente mi casa, o mi relación con mi casa, con el espacio. Pero eso, obviamente, te hace... siempre a los autores de ficción, sea cómics, sea novelas, periodistas, se les pregunta qué hay de esas historias suyo personal. Y todos, más o menos, contestamos que hay vivencias, pero las transformamos. No hay nada más aburrido que contar la propia vida. Entonces la transformas, la haces... la disfrazas y la utilizas como herramienta narrativa. Y esto un poco lo mismo, o sea, la relación que he tenido yo con mi casa, o con mis casas, porque quizá esta sea
Bueno, mira, ahora se me acaba de ocurrir una cosa. Y es que yo he hecho 26 casas ahí, porque yo he vivido como en 14 casas distintas a lo largo de mi vida. He sido muy gitano, muy separado. Y entonces, pero básicamente, un poco la idea es lo que tú acabas de decir. Es decir, tú estás intentando a través de un espacio, volvemos a decir, entre comillas, inerte, crear un espacio emocional, que es la casa de tus padres. Y algunos también hemos intentado reproducir parte de nuestro pasado, recuerdos en nuestra casa, ¿no? Yo lo que he intentado es, a través de, porque estos son protagonistas, el libro tiene, para los que no lo sepáis, 26 capítulos, a lo largo de la historia del mundo, llamémoslo, occidental, no la historia global, y abarca unos 3.000 años. De esos 26 capítulos, podemos decir que cada capítulo tiene un protagonista que es una arquitectura, una casa. Pero yo no cuento la historia de esa casa, porque quizás sería aburrido, como ha dicho Jordi, a través de la propia casa. No es específicamente técnica, aunque sí que hay dibujos técnicos y hay detalles técnicos, sino a través de la gente que ha habitado la casa. Es decir, vuelvo otra vez a la tesis del libro, y es que las casas nos cambian y cambiamos a las casas. Y yo he querido contar en una época determinada y en un lugar determinado cómo era la casa de la gente común. No perdamos esto de vista, estamos hablando de gente común. Aquí no veréis ningún, o casi ningún palacio, ninguna arquitectura que conozcamos. De hecho, no sale ningún personaje histórico, y salen muy pocas fechas. ¿Por qué? Porque yo he querido contar historias comunes de gente común. Para la gente importante, entre comillas, ya tenemos los libros de historia. Y de hecho, una de las cosas que ha generado este libro, una de las respuestas, al principio que no estaban previstas, es que mucha gente lo ha tomado como una especie de incentivo para conocer la historia. Se han leído la historia de Roma, por ejemplo, la historia que sale aquí de Roma, y han dicho, siglo I, ¿qué pasaba en Roma en el siglo I? Voy a coger un manual de historia. A ver, les ha apetecido ampliar lo que han conocido aquí a través de otras lecturas. Perfecto, fantástico, hemos conseguido otra cosa más, ¿no? Pero efectivamente no era esa la intención. La intención era, repito otra vez, ¿qué pasaba con nuestros antepasados hipotéticos hace 1000 años? ¿Cómo éramos hace 1000 años? Nosotros, los que estamos aquí, somos gente común y tenemos una vida común en el mejor sentido, claro. Y tenemos unos problemas, y tenemos unas vivencias, y tenemos unos dramas en casa, y tenemos unas expectativas en la vida, y esas expectativas se cumplen o no, y la vida nos zarandea, y todo esto ha ocurrido siempre. Y como podéis suponer, antes era mucho peor, como digo, que les cuento a los jóvenes, ¿no? Es decir, que esta personal relación, que es casi diría yo, como una relación amorosa, es decir, nosotros no solemos contar, sino es a la gente muy allegada a nosotros, nuestras relaciones afectivas, no digamos afectivas, digámoslo así. Y la relación que tenemos con nuestra casa es afectiva. A ver quién se atreve a decir lo contrario. Y la gente, digamos, normal, pues no vamos por ahí diciendo, mi casa me ha maltratado esta mañana. No, pero es que igual tu casa te ha maltratado esta mañana. Igual, o todo lo contrario, igual has tenido un día perro y todos decimos, has tenido de llegar a casa. No sé, es una frase que empleamos, y hay muchas otras frases que empleamos en torno a la casa. Decimos, la casa se me cae encima. Cuando no sé que se nos caiga encima la casa, ni siquiera estamos hablando de nuestra casa. Estamos hablando de que hay una circunstancia que nos está presionando mucho, que no tiene que ver a lo mejor con nuestra casa. Es otra cosa, y la forma de explicar eso gráficamente es decir, la casa se me cae encima. O decimos, no empieces la casa por el tejado, cuando queremos decir a alguien que comience algo bien, no su casa, sino algún proyecto en la vida, o alguna
relación personal o alguna relación laboral o lo que sea, y pensamos que lleva mal camino y le decimos, tú empieces la casa complicada, piénsatelo, etc. Se os ocurrirán muchas otras. Por ejemplo, me siento como en casa. Cuando llegamos a un sitio en el que nos sentimos muy bien. O cuando queremos que alguien se sienta muy bien, le decimos, oye, estás en tu casa. Cuando llega alguien a nuestra casa, le decimos, queremos ser amables y decimos, oye, estás en tu casa. ¿A qué viene tanta frase hecha en torno al concepto de la casa? Yo eso es lo que me puse a pensar también. Y dije, claro, pues porque tenemos una relación emocional con nuestra casa. Y con las casas en general, con los espacios en general. Todos sabemos que llegamos a un sitio público que nos gusta, que nos retrae, que nos produce rechazo. ¿Por qué? Si es un espacio, si es algo que está, vuelvo a decir, a insistir en el término, inanimado, pues porque no es inanimado. Porque algo tiene que produce, y eso vuestro arquitecto lo sabe muy bien, pues porque el arquitecto con lo que trabaja es con la luz y con el espacio, y a crear esa especie de clima. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo están creando lugares para los seres humanos, están creando lugares para, a veces crean lugares para las plantas también, pero por lo general crean sitios para los seres humanos. Entonces saben que hay una relación afectiva entre el espacio y las personas. No sé si he contestado. Aprofitant que d'Investiga Taula volia introduir un parell de temes. Al seu llibre hi surt molt sovint, i permeto llegir alguna frase, intuïm que aquest interior és un camp de batalla en el que la necessitat que les persones tenim de canviar un lloc s'enfronta amb la capacitat que tenen els llocs de canviar-nos. Després també el subtítol diu La casa, crònica d'una conquesta. La conquesta de la casa, un gran viatge al temps. És a dir, hi ha com durant tot el llibre un plantejament de combat, de conquesta. Aquesta seria una primera reflexió, és a dir, què de lluita hi ha amb aquest llibre i personal i amb el sentit de la casa. I després la segona reflexió, que no la podria agafar més espai, és que el llibre s'acaba amb una cita del Rudyard Kipling, que diu: els homes i les dones poden a vegades, amb gran esforç, fer creïble una mentida, però la casa, que és el seu temple, no diu sinó la veritat de les que han viscut en ella. El fet de prendre la casa, equiparant-la a temple, és una cosa que està passant molt. És a dir, la sacralització de l'espai privat, però no el col·lectiu, això és una tesi que avui els espais col·lectius no els tots privatitzem. Aviam què hi ha de les dues coses. Sobre la cita de Kipling es curioso porque podía haber sido la génesis del libro. Si estudiáis bien la cita, veréis que es el libro. Es decir, poner en valor lo que significa una casa, un espacio público, un espacio privado. Y curiosamente yo leí esa cita, que viene en un relato que se llama Ellos, de Kipling, en un libro de relatos, cuando estaba terminando ya de entregar los originales, y por casualidad en ese momento estaba leyendo eso, y cuando leo eso digo, lo que yo he contado con este libro. Este hombre me va a chafar una frase. Digo, pues lo voy a incluir. Y es la única frase que no es mía dentro del único texto que no es mío en todo el libro. Pero me parecía muy importante. Así como y sale la última página para remachar esta tesis. Y unido a eso, hay otra frase que sí sale al principio, que es algo que también se me ha olvidado antes, cuando he nombrado una serie de frases hechas con el sustantivo casa, con relación a la casa. Y es una frase que somos muchos, si os dais cuenta. Y es cuando estamos en algún sitio en el que conocemos o no conocemos, o no conocemos personalmente, pero a la persona que vive en sí que más conocemos, o ha pasado alguna cosa, y decimos, ahí sí estas paredes hablan. Esa frase la hemos oído mucho, la hemos empleado mucho, pues yo les he dado voz a las paredes. Es lo que he querido hacer con el libro, darles voz a las paredes, y que esas paredes hablasen por una vez. Les he puesto bocadillos para que hablasen,
Y les he puesto textos y les he puesto libros. Y efectivamente, la sorpresa, por lo tanto para mí, porque ya soy profesional y sé cómo hablan las cosas, la sorpresa es que las paredes han hablado. Eso es el contenido, todo el contenido del libro. No sé si he dejado de tu pregunta. El combate. El combate. Sí. Sí. Profesional. Sí. Este es un libro muy complicado, como podéis ver, porque tiene muchísimo contenido. Y los autores nos solemos vaciar bastante con la obra que hacemos. De hecho, queremos uno de los factores para que una obra funcione es la honestidad con la que el autor trabaja esa obra. Y eso se nota enseguida. Y eso los lectores lo veis enseguida. Si ese libro está hecho de manera honesta o ha sido hecho empleando muchas trampillas. Eso afortunadamente, los lectores lo ven enseguida. Y este es un libro que por el contenido, por la forma, por los temas, no se puede hacer sino de manera honesta. Y volcarse con todo este material, con toda esta serie de conocimientos, con toda la lectura que ha implicado hacer esto, pues ha sido muy laborioso y ha sido una verdadera batalla. De hecho, ha habido momentos en los que yo quizás preguntaba a mi editor si lo dejábamos con la intención de que me dijera que sí, para descansar de una vez. Y de hecho, cuando acabé, como podéis imaginar, di un gran suspiro. Porque yo lo primero que hice cuando planteé hacer esto es algo que, vuelvo a la honestidad, es algo que hacemos los autores, es intentar, hice algo así como una prospección de mercado, fui a las librerías y intenté buscar lo que yo iba a hacer, a ver si ya estaba hecho. Para una de dos, o no hacerlo o hacerlo de otra forma. Y me di cuenta de que no había nada, es decir, insistimos sobre algo que hemos hablado, había libros de arquitectura, había libros de historia, había libros de interiorismo, de historia de las costumbres, de historia del traje, etc. Pero no había nada que aunase todo eso. Y sobre todo, no hay nada que lo aúne por el medio, con la herramienta de la narración gráfica. Y ahí me decidí ya a planificar y hacer la obra. Y bueno, y la obra en realidad ha sido un pulso bastante intenso con la propia realización y también con el concepto, pero ha sido gratificante en el sentido de que yo me podía haber encontrado con una desagradable sorpresa si mi tesis inicial, esta que os he contado sobre el ADN de la casa, por lo que cuenta Kipling, que es la casa no miente sobre nosotros, nosotros podemos mentir sobre nosotros mismos y todos sabemos que contamos muchas mentirijillas sobre nosotros mismos, pero los sitios donde vivimos no suelen mentir. Repito, podría haberme llevado una sorpresa desagradable si hubiera visto que iba mal encaminado. Y si después de tanto trabajo me doy cuenta de que aquello no se sostenía teóricamente, el planteamiento. Pero bueno, afortunadamente, al ir trabajando tema a tema, pues me di cuenta de que efectivamente se iba sosteniendo la tesis inicial. Gracias a eso lo pude completar. Una pregunta, no sé si lo has comentado. En principio se planteó que este álbum fueran 3. Sí. Explica la anécdota, porque lo hemos hablado antes, el por qué se planteó de una manera de la segunda y lo de los... Sí, este libro es muy poliédrico, a pesar de todo un prisma, pero tiene muchos más lados que solamente 6, tiene muchas facetas. Una de ellas es la propia historia del libro físicamente, y en principio queríamos hacer no 3 libros sino 12, es que iban a ser 12 tomos de 48 páginas cada tomo, lo que llamamos formato europeo, 48 páginas cada tomo. Iban a ser una colección de 12 tomos exactamente con el mismo contenido, pero 12 libros. Y
debido a lo que ya os he contado antes, de todo esto, pensamos, el mercado quizá no está para fidelizar tanto, para insistir tanto en la fidelización de los lectores. Van a ser capaces de comprarse 12 entregas, ayudamos, y de 12 pasamos a 6. Esto es más divertido, no a 3, a 6. Y yo seguí trabajando, como el contenido es el mismo, yo seguía trabajando. Y conforme iban pasando los años y el tiempo y tal, decidimos pasar de 6, por la misma razón, a 3. Y a la entrada del común, podréis ver en la misma entrada, en el hall, hay 3 imágenes en la pared. La primera es la imagen que hemos utilizado como portada, pero las otras 2 no aparecen en el libro. Y la gente piensa, ¿y esto qué es? Esto eran las portadas del segundo y el tercer tomo, cuando iban a ser 3 tomos. Y ya casi acabando el libro, decidimos, en una nueva reunión con el editor-autor, decidimos, oye, nos lo vamos a jugar. Y vamos a hacer un libro, sabemos que son 600 páginas, es un formato extrañísimo, pero vamos a hacerlo en un solo tomo. Y yo creo que hemos acertado, porque el libro es tan dependiente de sí mismo, el contenido, que separarlo en 3 partes habría sido quizá un desastre. La curiosidad que he tenido esta mañana de la portada del primero. Bueno, sí. He visto algo. Sí. Bueno, los que ya os fijéis mucho, esto tiene la camisa, esto se llama camisa. Veis como aquí. Sí, si me levantas un poquito. Sí, mira. Aquí continúa el dibujo, ¿vale? Es lo que se hace en las camisas de yoga. Aquí continúa el dibujo. Pero, si ahora cogéis la camisa y os vais a la entrada, veréis que el dibujo original que hay en la entrada, el primero, es así. Hay más dibujo del que hay aquí. Y eso es porque cuando llevamos el proyecto a la Feria del Libro de Frankfurt, pusimos en el stand de Norma, todo un vinilo tamaño enorme, de 2 metros y pico, por lo que da de ancho toda la portada, pero nos faltaba para cubrir todo el espacio y dijimos, vamos a ampliar el dibujo. Y como podéis ver, en la portada, en el dibujo que sale un personaje más, a este lado, un habitante de la cueva más, que no sale aquí. Y fijaros, cuando la luz le da, que a mí me impactó mucho, porque yo lo tenía cuando se hizo la impresión, lo tenía al lado de la ventana, cuando le da la luz a la persona que está saliendo con la antorcha, fijaros la luminosidad que tiene, que es diferente a todo el resto. No sé si os daréis cuenta, que es lo que a mí me impactó y lo hablamos esta mañana con Daniel. Oye, yo os voy a agradecer muchísimo, con las firmas van apretadas, que si queréis alguna, porque esto podríamos estar, Daniel, yo te agradezco muchísimo porque esto es una de las... Bueno, me ha impresionado todo lo que estás hablando y podríamos estar horas, yo creo que vosotros también podríais estar horas escuchándolo. Me gustaría alguna cosa muy concreta vuestra, si la queréis pedir a Daniel, la aprovechemos ahora que está aquí, y si no, pararemos la entrevista, porque yo también veo que hay mucha gente ya que es no alargarlos ellos, porque ellos ahora van a ponerse a dibujar, a hacer la dedicatoria, y tendremos que llegar a un momento de pararlas, y veo que aquí luego se nos alargará. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo de la casa que no sabéis, que queréis saber? ¿O que no os atrevéis a preguntar? Pues oye, pues muchas gracias por estar aquí. Daniel, muchas gracias.